¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si el agua, fuente vital de toda vida, de repente se convirtiera en algo tan mortal como la sangre? En el antiguo Egipto, esto no fue una simple especulación. La primera plaga, enviada por Dios a través de Moisés, transformó todas las fuentes de agua en sangre, desatando caos y destrucción en una civilización que dependía profundamente del majestuoso río Nilo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué simboliza esta plaga en el contexto de la opresión de los israelitas? Sigue leyendo hasta el final para descubrir las poderosas lecciones detrás de este evento histórico y cómo su significado aún resuena hoy en día. El Nilo era el corazón de Egipto. Desde sus fértiles riberas hasta la abundancia de peces que alimentaban a sus habitantes, el río sostenía toda la vida. Los egipcios lo veneraban como un dios, ya que les proporcionaba no solo alimento, sino también comercio, transporte y fertilidad para sus tierras. La civilización entera estaba entrelazada con el ritmo del Nilo, por lo que cualquier interrupción en su flujo significaba una amenaza directa a la estabilidad del país. Cuando Dios le ordenó a Moisés que golpeara las aguas del Nilo con su vara, este acto no fue simplemente un milagro, fue una declaración de poder divino. Al transformar el agua en sangre, Dios no solo rompió el ciclo natural de vida, sino que también desafió directamente a las creencias religiosas y políticas de los egipcios. Era un golpe a su fuente de orgullo y supervivencia. La Biblia narra que Moisés, siguiendo la orden de Dios, levantó su vara frente a Faraón y golpeó las aguas del Nilo. De inmediato, el agua del río comenzó a teñirse de un rojo oscuro y denso, similar a la sangre fresca. Esta transformación fue total. No solo el Nilo, sino todos los arroyos, lagos, estanques y recipientes de agua en Egipto se convirtieron en sangre. El olor a hierro impregnó el aire, mientras los peces empezaban a flotar en la superficie, muertos. El efecto fue devastador. Sin agua potable, los egipcios comenzaron a desesperarse. Las reservas de agua se contaminaron, las cosechas se vieron afectadas, y los animales que dependían de los cuerpos de agua también comenzaron a perecer. Egipto, un reino conocido por su poder y estabilidad, se enfrentaba ahora a una crisis sin precedentes. La primera plaga no fue simplemente un castigo, sino una advertencia. Era la forma en que Dios demostraba que, por mucho que los egipcios creyeran en sus dioses y en el poder de su rey, había una fuerza mayor que controlaba todo. El faraón, considerado una deidad en la tierra, fue humillado. No solo su poder fue cuestionado, sino también su capacidad para proteger a su pueblo. El mensaje era claro. Si el faraón no liberaba a los israelitas de la esclavitud, más plagas caerían sobre Egipto. Pero, ¿por qué el agua convertida en sangre? El agua simboliza vida, pureza y renovación. Convertirla en sangre, el símbolo de muerte y violencia, representaba una inversión total del orden natural. Lo que una vez fue fuente de vida, ahora era fuente de muerte. Esta transformación también reflejaba el sufrimiento de los israelitas, quienes durante años habían trabajado como esclavos bajo el látigo de los egipcios. La sangre en el agua era una metáfora del dolor, el sacrificio y la vida derramada de los esclavos que clamaban por liberación. Sorprendentemente, a pesar de la magnitud de la catástrofe, el faraón no cedió. Aunque vio con sus propios ojos el terror que esta plaga causaba en su pueblo, su corazón permaneció endurecido. Parte de su resistencia se debía a la confianza en los hechiceros de Egipto, quienes lograron imitar el milagro, aunque a una escala mucho menor. Pero lo que estos hechiceros no podían hacer era revertir la plaga. No podían devolver el agua a su estado puro, ni calmar el sufrimiento del pueblo egipcio. Esto, sin embargo, no fue suficiente para que el faraón aceptara el poder de Dios. El faraón era el símbolo del orgullo y la terquedad humana, incapaz de admitir su error, incluso cuando su reino se desmoronaba a su alrededor. Este endurecimiento del corazón del faraón preparaba el escenario para las siguientes plagas, cada una más severa que la anterior. Durante 7 días, Egipto sufrió las consecuencias de la primera plaga. El olor nauseabundo de los peces muertos impregnaba el aire,
mientras los egipcios cavaban desesperadamente a lo largo de las orillas del Nilo en busca de agua potable. Sin embargo, ningún esfuerzo humano podría revertir el juicio divino. Este evento traumático dejó una marca indeleble en la historia de Egipto. Aunque los hechiceros del faraón intentaron replicar el milagro, su poder no era rival para el de Dios. Con el tiempo, las aguas del Nilo volvieron a su estado original, pero el daño ya estaba hecho. El río sagrado había sido mancillado, y con él, la fe de los egipcios en su propia invulnerabilidad. Tras la transformación del agua en sangre, el pueblo egipcio se encontró sumido en una crisis de desesperación. Durante los 7 días que duró la plaga, las escenas en las ciudades y aldeas de Egipto eran de caos y desesperanza. La falta de agua potable no solo afectaba la vida cotidiana, sino que también trajo consigo enfermedades y la incapacidad de mantener el saneamiento básico. El hedor proveniente de los cuerpos de los peces muertos y la podredumbre que cubría las orillas del Nilo hizo que el aire fuera irrespirable. Las familias egipcias, acostumbradas a ver al río Nilo como una bendición, ahora lo veían como una maldición. La desesperación los llevó a cavar pozos alrededor del Nilo, esperando encontrar alguna fuente de agua limpia. Sin embargo, esos esfuerzos fueron en vano, ya que la plaga afectó a todas las fuentes de agua. Incluso los recipientes que contenían agua almacenada en casas y palacios se habían convertido en sangre. No importaba cuán profunda fuera su búsqueda, el pueblo solo encontraba más sangre, recordándoles que este desastre no tenía escapatoria. Esto demostró la diferencia entre el poder limitado de los hombres y la omnipotencia de Dios. Los hechiceros, que antes eran considerados poderosos, se quedaron impotentes ante la magnitud de la plaga. A pesar de esto, el faraón, terco y orgulloso, utilizó esta imitación como excusa para rechazar las súplicas de Moisés y Aarón. En lugar de liberar a los israelitas, endureció aún más su corazón, creyendo que aún tenía el control de la situación. Más allá de los efectos inmediatos sobre la salud y el bienestar de la población, la plaga del agua convertida en sangre también tuvo un impacto devastador en la economía egipcia. El Nilo no solo era la fuente principal de agua potable, sino que también sostenía la agricultura y el comercio. Con el río contaminado y los peces muertos, la cadena de suministro de alimentos colapsó. Los pescadores que dependían del Nilo para su sustento se quedaron sin trabajo y los mercados que vendían pescado fresco quedaron desabastecidos. Los agricultores, quienes utilizaban las aguas del Nilo para irrigar sus campos, se enfrentaron a la imposibilidad de regar sus cultivos. Los campos de trigo, cebada y otros productos que alimentaban a la nación comenzaron a marchitarse. Los animales que bebían del río o de otras fuentes también perecieron, creando una escasez de carne y otros productos animales. El comercio, una de las principales fuentes de riqueza para Egipto, también se vio afectado. Las rutas comerciales que dependían del Nilo como vía de transporte quedaron interrumpidas. Los barcos que solían navegar por el río quedaron varados, incapaces de avanzar a través del líquido espeso que había reemplazado las aguas claras del río. La economía de Egipto, que había sido robusta y floreciente, se tambaleaba ante el peso de esta primera plaga. A nivel espiritual, esta plaga fue más que una simple catástrofe natural. Representaba un juicio divino directo contra Egipto, sus creencias y sus líderes. El faraón, quien se consideraba un dios en la tierra, fue desafiado por el poder de un dios mayor. Cada gota de sangre en el río era un recordatorio del sufrimiento de los israelitas, quienes habían sido esclavizados y maltratados durante generaciones. Dios estaba demostrando a Egipto que su justicia no se haría esperar. El río Nilo, que había sido venerado como un dios en la cultura egipcia, se convirtió en un testimonio de la ira de Dios. Los egipcios, que habían confiado en su río sagrado para sostener su vida, ahora lo veían como una fuente de terror. Era un recordatorio de que ningún poder terrenal, ni siquiera el de un imperio tan grande como Egipto, podía resistir la voluntad de Dios. Mientras que los egipcios sufrían las consecuencias de la plaga, los israelitas observaban desde sus comunidades con asombro y esperanza. Para ellos,
esta plaga no solo era un castigo para sus opresores, sino también una señal de que su liberación estaba cerca. Después de años de oraciones y súplicas, finalmente estaban viendo la mano de Dios actuando en su favor. El agua convertida en sangre simbolizaba no solo la muerte y la destrucción de sus opresores, sino también el nacimiento de una nueva esperanza para su pueblo. Moisés, quien había sido escogido para liderar a los israelitas hacia su libertad, fue testigo del poder de Dios en acción. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, estaba guiado por el Creador. Sabía que este era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de su pueblo y el curso de la historia. La historia de la primera plaga nos recuerda que las fuentes de poder que los humanos consideramos inviolables pueden ser alteradas en un instante. El agua, que da vida, puede convertirse en sangre, que quita la vida. Esta plaga fue una advertencia para Egipto y un mensaje de liberación para Israel. Al final, el río Nilo volvió a su estado natural, pero el impacto de esos 7 días resonaría durante generaciones. Esta primera plaga no solo mostró el poder de Dios, sino también la terquedad del corazón humano simbolizado en el faraón. A medida que las siguientes plagas se acercaban, Egipto aprendería una lección dolorosa sobre el precio de desobedecer al Creador. ¿Te ha fascinado esta narración de la primera plaga? No te pierdas los próximos episodios donde exploraremos las siguientes plagas y el impacto que tuvieron en el destino de Egipto e Israel. Suscríbete a nuestro canal Enigma Bíblico y comparte este video con otros que quieran descubrir la historia completa de las plagas bíblicas. Recuerda darle a me gusta y dejar tus comentarios para que podamos seguir trayendo más contenido como este.